Bienvenidos al podcast con los editores. Conversaciones sobre el quehacer noticioso, cultural y o deportivo con periodistas de Metro Puerto Rico y sus invitados. Una producción del periódico Metro Puerto Rico. Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast con los editores. Les acompaña Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro. Hoy nos encontramos en la Comisión Estatal de Elecciones. Este es un podcast especial porque nos acompañan gran parte de los comisionados electorales para hablar de esta recta final de cara a la cita en las urnas. Con nosotros la comisionada electoral del partido Movimiento Victoria Ciudadana, Lilian Aponte, bienvenida. Buen día. También me acompaña la comisionada del Partido Popular Democrático, la licenciada Carla Angleró. Buen día, Ayola, y a todos los que nos están viendo. Y al otro lado me acompaña el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte. Saludos. Buen día, Ayola, y al público que nos está viendo. Y en el extremo nos acompaña el comisionado electoral del partido Proyecto Dignidad, el licenciado Juan Frontera Suau. Saludos. Saludos a Ayola y saludos a todos los que nos ven. Bueno, hay muchísimo sobre la mesa, así que yo en lugar de hacer una lista de preguntas, quería comenzar con cada uno de ustedes, plantearle cuál usted entiende que en este momento es el factor más crítico en el proceso de cara a la votación. Comienzo, según los presentes, con Movimiento Victoria Ciudadana. Sí, buen día. Hay varios aspectos que nos preocupan a nosotros como la ciudadanía, de verdad, lo que está sucediendo con el voto adelantado, con las recusaciones, con la energía eléctrica. Pero yo creo que el tema más crucial en estos momentos es la organización. Que se cumplan los reglamentos, que se veren los procesos que fueron aprobados, la falta de información que a veces tenemos de la propia Comisión Estatal de Elecciones, de la presidenta de la comisión, para poder tomar las medidas necesarias con conocimiento para poder resolver los problemas que van a poder enfrentar, ¿verdad? Quizás los electores y la electora. Una de las grandes preocupaciones que tengo, más allá del voto adelantado, que sé que es un tema, ¿verdad?, que se tocará en esta mesa durante el día de hoy en muchas instancias, es el 5 de noviembre, que ese elector o esa electora que llegue al colegio de votación no se encuentra en la lista. Nosotros hemos encontrado casos donde hay errores en el registro electoral, casos con personas que fueron recusadas que ni se han enterado, que no están activos, personas que votaron y aparecen inactivas. Que sepan que ese 5 de noviembre, cuando acudan a su colegio y no aparezcan en la lista, usted tiene derecho a votar. Vote en el colegio añadido a mano para que precisamente se le salvaguarde su proceso electoral y pueda ejercer su voto. Hay gente que apuesta al desgaste, al descontrol y a precisamente entorpecer los procesos electorales. Así que en ese sentido, este 5 de noviembre, el control va a depender de esos electores. Hay que empoderarse del proceso electoral y está en las manos de los electores este 5 de noviembre. Licenciada Angleró. Hay dos retos principales que la Comisión Estatal de Elecciones ha estado trabajando en estas últimas semanas. Una de ellas es las máquinas de escrutinio. Hemos podido adelantar mucho en ese proceso. Hubo dos errores atribuibles única y exclusivamente a la empresa Dominion, como hemos mencionado al país, una en la adjudicación de la papeleta municipal y otra en el archivo en la transmisión de los resultados hacia el proceso de divulgación de Reidy. Hemos podido ya en el día de hoy tener cerca del 87% de las máquinas ya listas, son 4.900 colegios, así que es bien importante que ningún colegio se quede sin recibir una máquina, pero más importante aún que todas lleven a cabo esas pruebas de lógica y precisión. Hemos podido adelantar en eso, en el conteo del voto por correo, cerca de 110,000 sobres ya están llegando a la Comisión Estatal de Elecciones, ya han llegado, están en el proceso de validación. Hay que ser un poco más rápido en ese proceso sin menoscabar, ¿verdad?, el proceso de validación que hay que realizar, porque tenemos que ver que haya llegado la identificación del elector, que esa identificación corresponda al elector que solicitó el voto. Así que son ajustes que hay que hacer en el camino para que el día del evento la Comisión Estatal de Elecciones pueda certificar preliminarmente unos resultados certeros, que esté contabilizado el voto Java, el voto domicilio y, ¿verdad?, los colegios de votación que transmitan de manera más expedita unos que otros, porque eso siempre ha pasado así. En el voto domicilio, que ya está por terminar, está en las últimas rutas, que se hayan visitado a todos esos electores que solicitaron, que se hayan hecho las visitas necesarias, pues si usted va a una primera visita y no encontró al elector, se le deja una tarjeta notificándole
cuándo esa junta de balance va a acudir nuevamente a buscarle ese voto. Hemos tenido señalamientos de electores que nos dijeron no me dejaron nunca la tarjeta, no han venido aquí. Así que hemos ajustado eso en cada una de las comisiones locales, dado instrucciones precisas que hay que visitar a todos esos electores. De igual manera, muchos electores nos han notificado que no han recibido el sobre con las papeletas del voto por correo. A esos electores le estamos instruyendo que si no recibe las papeletas antes del día 5 de noviembre, puede ir al colegio añadido a mano. Otras papeletas se han recibido devueltas en la comisión, se han enviado a las juntas de inscripción permanentes y temporeras para que el propio elector o un representante autorizado que lleve una carta autorizando a ese elector y el ID físico pueda recoger hasta un sobre por persona, salvo que sea un hijo que pueda llevarse el sobre de su mamá y de su papá exclusivamente. Así que lo importante es que estos procesos se lleven a cabo de la manera más ordenada posible, transparente, que el elector entienda que ese proceso no es de nosotros como comisionados electorales, es de ellos, y que la representatividad de ellos, ¿verdad?, es sumamente importante, y la participación. En el caso del PIB, ¿qué le preocupa? Sí, mira, yo coincido con ambas, tanto Lilian como Carla, con lo que ha expresado, las máquinas, el voto adelantado. Sí quiero añadir varios asuntos. Una cosa que me ha preocupado desde hace mucho tiempo, yo creo que a todos, la falta de educación, sobre todo en los medios, de parte de la Comisión Estatal de Elecciones. El planteamiento de si no te llega el sobre por alguna razón, que la gente sepa que el día de las elecciones generales acuda a su centro de votación y va al colegio añadido a mano. Eso es bien importante, y desde hace semanas atrás se lo habíamos señalado a la presidenta. Hacía falta anuncios de parte de la Comisión Estatal de Elecciones. De igual manera, que la gente desde ahora se asegure de tener la tarjeta electoral, si no pasaporte o licencia de conducir, y buscar cuál es su centro de votación, que no vaya a llegar a un lugar que ya cerró esa escuela hace años, la persona no lo sabe y entonces va a preguntarse el día de elecciones dónde me toca acudir a votar. Otro asunto importante que tiene que ver con el voto adelantado es el voto ausente. Aquí a nosotros nos ha llegado poco más de 4,000 sobres de voto ausente, cuando hay 10.500 personas que lo solicitaron. La exhortación es, porque hay gente viéndonos de afuera de Puerto Rico o familiares, que lo antes posible se aseguren que tengan el sobre, voten, o si no le ha llegado y lo había solicitado por correo electrónico, que lo descargue del sistema ERE. Lea las reglas completas, votar con Sharpie, firmar un juramento y la fotocopia de la tarjeta electoral o pasaporte o licencia de conducir de Puerto Rico, y lo envíe lo antes posible, porque tiene que enviarlo a más tardar el mismo día de las elecciones. Mejor en estos próximos 4 días envíelo para que le cuente el voto. Ese voto ausente, lo importante es que cumpla con el 5 de noviembre. Quizás se le cuenta luego en el escrutinio, pero que no pase esa fecha del 5 de noviembre. Estamos hablando de probablemente 6,000 personas que no lo han hecho al día de hoy. Ya nos ha llegado, como menciona Carla, cerca de 110,000 votos adelantados por correo, pero todavía quedan otras personas. Y esa es la exhortación y la falta de transparencia. Lamentablemente no están todas las cartas sobre la mesa de parte de la dirigencia de la Comisión Estatal de Elecciones. Muchas veces responde como responde un partido político, es el PNP, y con eso hay que ir a acudir a votar el 5 de noviembre. En el caso de Proyecto Dignidad. Bueno, yo creo, coincido con lo que han dicho mis compañeros y compañeras de comisionados. No tendría otra cosa que añadir que exhortar a los votantes, a todos los electores en Puerto Rico, que no importa los contratiempos que se puedan dar, si no recibió las papeletas, si las solicitó, si no le fueron a buscar el voto a domicilio o no pudieron encontrarlo, que no se rinda, que vaya el 5 de noviembre y ejerza su derecho al voto. El acceso al derecho al voto a través del colegio añadido a mano no puede verse como, bueno, quizás los electores lo ven como, no estoy en la lista, no me encuentran en la lista, hice algo mal. No. Usted no está haciendo nada malo, usted no es un votante de segunda categoría, usted tiene todo el derecho de ejercer su derecho al voto ese día, el 5 de noviembre, a través del colegio añadido a mano, y no hay ninguna vergüenza en ir a ese colegio, ¿verdad? Porque a veces se le arroja sombra a ese proceso y no tiene ninguna sombra, está ahí como un derecho al amparo del Código Electoral y usted lo ejerce libremente. Así que la exhortación es
a no rendirse, a seguir y a acudir a votar el 5 de noviembre a su colegio electoral. Quería preguntarle sobre Dominion. La presidenta nos ha dicho y ha dicho públicamente que la compañía pues falló en términos del calendario, los errores en las máquinas son adjudicados a la compañía. ¿Qué va a pasar después de las elecciones con esas máquinas, con ese contrato? Y comienzo entonces a la inversa con Proyecto Dignidad. Sí, yo quería añadir, porque Carla mencionó que fueron 2 instancias, en realidad fueron 3 instancias. Hubo un problema con la configuración inicial de la papeleta presidencial, que no la adjudicaba correctamente. Eso nos atrasó, ¿verdad? Porque ya se habían comenzado a hacer las pruebas de lógica y precisión con ese proceso. Luego vino el proceso del problema de la adjudicación en las papeletas municipales. Un mismo tipo de error de configuración, pero ahora en la papeleta municipal, que nos volvió a atrasar. Y tercero, el problema es la transmisión, ¿verdad? El archivo de transmisión, cada una de ellas se identificaron en los procesos y todas y cada una de ellas corresponde a un error de Dominion. Eso pues es un asunto que la comisión va a tener que atender luego de las elecciones en un proceso de análisis serio, concienzudo. Hay unas conversaciones que se han tenido con Dominion. Ellos han aceptado en la mesa de la comisión que fue negligencia y error de ellos en esos procesos, y eso pues conllevará un análisis legal de todos los aspectos, y la comisión tendrá que tomar decisiones en esa dirección. En este momento tenemos que enfocarnos en sacar la elección, en poder tener los resultados, en poder certificar a los ganadores que vayan a tener el proceso y que la comisión cumpla con su obligación. Pero también, como siempre hemos dicho, está el carril de preservar los derechos de la comisión, los derechos contractuales y los derechos de cada uno de los puertorriqueños que se pudieron haber visto afectados o se han podido ver afectados por esa negligencia de Dominion. En el caso del PIB, sí, coincido con Juan Manuel en todo lo que ha señalado. Añado un par de asuntos. En primer lugar, por la presión que nosotros desde hace tiempo veníamos señalando, Dominion tuvo que aceptar y traer más de 30 empleados en los últimos días. Por eso ahora al final del camino se aceleró este proceso y esperamos, ¿verdad?, que se cumpla para tener en todos los colegios las máquinas de escrutinio. Y algo también que es importante que la gente que nos está viendo sepa, este contrato concluye ahora. Cuando pasen estas elecciones generales, y ya lo hemos discutido anteriormente, se abrirá a una nueva subasta para elecciones futuras. Y ahí puede participar todas las compañías que quieran llegar a Puerto Rico y escoger nosotros decidir cuál es la mejor compañía. Así que concluye ese contrato ahora, pero no hay duda que nosotros hemos hecho los planteamientos todos y todas de que Dominion ha fallado malamente en este proceso, muy distinto a lo que ocurrió en el 2016. Y eso es algo que nos ha preocupado, hemos, ¿verdad?, batallado contra eso, y finalmente en los últimos días fue que reaccionó Dominion, y esperemos que el 5 de noviembre todo corra como debe ser. Para pasar a este lado de la mesa le añado algo a la pregunta, y es que la presidenta nos acaba de decir que ella estima que un elector en la máquina, ¿verdad?, en depositar los votos a las máquinas se debe tardar 1 minuto, 1 minuto y medio. Ustedes, después de ver las pruebas, ¿coinciden? Bueno, las pruebas, ¿verdad?, las están haciendo personas que han realizado esa tarea continuamente. En las primarias, ¿verdad?, en el caso de la supervisora del Partido Popular, lleva desde que las máquinas llegaron aquí interactuando con ella. En el caso del elector, ese proceso es un poco más lento, así que yo estimo que, ¿verdad?, a diferencia de la primaria, que nosotros no teníamos 5 papeletas, ahora tenemos 5 papeletas, de los cuales varios de los partidos orientamos a nuestros electores que 2 de ellas se fueran en blanco. Esa papeleta va a regresar para interactuar con el elector y que el elector reafirme su intención de votarla de esa manera. Así que eso atrasa un poco más el proceso. Son unas máquinas que ya su vida útil, ¿verdad?, a mi juicio, ya pasaron. De hecho, incluso Dominion me dice, no, yo te las voy a cambiar por unas nuevas. En tono de broma, mientras estábamos tratando de resolver esta situación. Y en el caso del Partido Popular, nosotros fuimos bien enfáticos en las varias reuniones largas que tuvimos en la reunión en comisión, los comisionados con la presidenta del personal de Dominion, y le pedimos a la presidenta que yo creo que ya era hora de que ella pasara a un próximo nivel y
identificara las fallas del contrato, los incumplimientos, y tuviera una conversación con el secretario de Justicia, porque estamos hablando de incumplimientos serios. La primaria es el Partido Popular quien detecta el problema con el archivo de transmisión, gracias a los funcionarios de colegio que mantuvieron siempre el cintillo que les da la máquina. Pudimos validar que habíamos decretado unos recuentos que no necesariamente eran necesarios realizarlos si se hubiese transmitido el archivo correctamente, como lo fue el caso de Sidra. Así que desde la primaria estamos teniendo, ¿verdad?, estos incumplimientos con Dominion, y no es otra cosa que el control de calidad que ellos tienen que tener al crear esos archivos de primaria. Nosotros lo detectamos en un inicio cuando se hizo un cambio, no sé si recuerdan, el cambio en la foto, en el archivo de Peñuelas. Sí. Posteriormente no me leía ninguna papeleta municipal, se detectó en las pruebas de lógica y precisión. Al ellos hacer un cambio, como que se trastoca todo el archivo y hubo que volverlo a trabajar. No tuvimos ningún problema adicional en las pruebas de lógica y precisión, pero entonces se repite en la lección, que cuando nosotros estábamos hablando con los compañeros, ¿verdad?, al detectarlo, preguntamos por qué vuelve a pasar si ya tenían la experiencia. En el caso de la papeleta presidencial, que fue el primer caso, estuvimos casi una semana en lo que ellos corregían ese archivo nuevamente. Comenzamos las pruebas de lógica y precisión y yo creo que estando ya por el precinto 30 se detecta nuevamente el error en la papeleta legislativa. Así que gracias a Dios que se estaban realizando las pruebas de lógica y precisión en todas y cada una de esas máquinas, tal como lo hizo el PPD en su primaria, se pudo detectar y corregir, pero ha puesto una carga bien onerosa en la Comisión Estatal de Elecciones. Esos empleados están allí 16, 18 horas. A las 12 de la noche, por lo menos varios de mis empleados me envían el update del día que están terminando desde las 7 de la mañana. Tuvimos hasta quizás hablar en comisión de la posibilidad de tener que entregar máquinas el mismo día del evento, cuando eso nunca ha pasado en la Comisión Estatal de Elecciones, porque eso se entrega con tiempo para que las comisiones locales puedan certificar que el material llegó correctamente. Yeah. Así que la carga que impuso, ¿verdad?, estos errores de Dominion han sido bien onerosos, y entiendo, tal como, ¿verdad?, el licenciado Frontera ha indicado, la comisión se tiene que sentar y crear unos informes y detallar esos incumplimientos. En el caso de Victoria Ciudadana, ¿ustedes confían que estos errores, por ejemplo, que pasaron las primarias, se repitieron ahora en estas pruebas, podrían repetirse el día de la elección? Mira, ¿verdad? Yo creo que los compañeros y la compañera han abundado un montón de lo que es el proceso de Dominion. Nosotros el 3 de junio sometimos precisamente a la Comisión Estatal de Elecciones un plan de pruebas que habían que hacerse para minimizar los errores. Siempre se habla de minimizar porque sabemos que pueden pasar, y eso fue precisamente lo que vimos. A la medida que hacíamos pruebas nos dábamos cuenta de más errores. Dominion tiene que rendir cuentas, ¿verdad? Y eso es algo que hay que pasarle factura, tienen que darle explicación al país, pero bien dice Carla, y ahorita, ¿verdad?, estabas preguntando del tiempo, son máquinas que tienen 10 años. ¿Verdad? La tecnología cambia, 10 años, y lo sabemos que todos los que usamos los celulares, los teléfonos, que 10 años con un mismo celular, ya eso, ¿verdad?, no funciona. Así que hay unos elementos que van a ser. Hay máquinas de 10 años, máquinas viejas, sobre todo hay 5 papeletas, ¿verdad?, que va a tomar tiempo de por sí. Y hay factores que envuelven el proceso electoral que puede ser que no sea tan rápido. Ese llamado es a que las personas tengan la paciencia, ¿verdad?, y que no se vayan, que no se quiten de ese proceso electoral. Lo estamos viendo, ¿verdad?, ahora mismo con el conteo de lo que es el voto adelantado. Hay un partido que está intentando atropellar lo que es el proceso del voto adelantado, y no nos extrañaría que ese 5 de noviembre en esos colegios se den situaciones como la que se está pasando ahora en la Comisión Estatal de Elecciones. El proceso electoral no le pertenece a los partidos políticos, le pertenece a la gente, y esa debe ser la misión de la Comisión Estatal de Elecciones, asegurar que ese 5 de noviembre ese elector o esa electora que llegue a votar, sus derechos sean protegidos. En cuanto a las filas, van a haber filas, hay que tener mucha paciencia. Trabajemos con organizaciones que ya se han dicho disponibles para crear oasis en las diferentes unidades, ¿verdad?,
¿verdad?, de tratar de ayudar a ese elector. Aquí nuestro norte siempre debe ser ese elector o ese elector, y esperemos que en cuanto a las máquinas, pues ya de nuestra parte hemos hecho todo lo posible por minimizar cualquier error que den esas máquinas, pero estar preparados. Yo creo que todos ya estamos preparados para un plan A, B, C y Z si llegase a pasar, pero hay muchos otros factores que impactan ese día del evento electoral. Y hablando de tecnología, el tema de los e-poll books funcionó bien en las primarias, están ya todos sus, ¿verdad?, funcionarios entrenados con Pues mira, en cuanto a los e-poll books, ha habido de todo. Nosotros pues no hemos trabajado tanto como lo trabajó lo que es el Partido Popular en sus primarias. Ellos ya han tenido más experiencia. Ahora mismo con las rutas a domicilio estamos teniendo problemas con los e-poll books porque son otro tipo de e-poll books, son tabletas, las del día del evento pues son laptops, y ese e-poll book de tabletas sí ha dado problemas, que ya se sabían, se apagan, hay unos problemas de configuración que nos hemos dado cuenta, pero la realidad es que por lo menos los que nosotros hemos utilizado en nuestros adiestramientos es fácil de usar, se puede usar, nos va a ayudar en el proceso a ser más rápido, que no tenemos que estar buscando las listas, los tomos, dónde está ese elector, y entonces buscarlo automáticamente durante el sistema. Pero por lo menos de nuestra parte, es la primera vez que se va a utilizar en las elecciones. Ya el PPD lo utilizó en su primaria. ¿Ustedes lo utilizaron como Nosotros lo utilizamos en la primaria, hubo de todo. Quien lo utilizó y quien no lo utilizó llegó igual que como se envió. La instrucción fue clara. Se adiestraron a todos los funcionarios. Nosotros hemos dado, ¿verdad?, cientos de adiestramientos alrededor del país. Y la tecnología viene, ¿verdad?, para ayudarnos a avanzar en los procesos. Y así fue. Yo me acuerdo que el primer día de la ruta del domicilio en la primaria, yo fui a la ruta de Carolina y veía cómo agilizaba el proceso. No tenías que estar buscando en tomos, ya no tienes que estar buscando específicamente la persona que es rápida en el abecedario para tú ponerlo, ¿verdad?, en el trabajo de la lista. Ya, ¿verdad?, con simplemente tú con el número electoral o escanear la tarjeta, te sale el archivo del registro electoral de ese elector, y es mucho más accesible para esos funcionarios y más rápido. Una cosa es, ¿verdad?, eso, y decir que la tecnología no va a fallar, porque sí falla. Para eso la comisión tuvo la previsión, a diferencia del código que establecía que ya no iban a haber unas listas supletorias para la elección, se estableció que va a haber una lista con foto y firma. En caso de que el poll book no funcione, pues está la lista de resguardo, y cada uno de los partidos también adicional tiene una lista que es lo que le llamamos dummy, para hacer ese punteo de los electores que fueron a votar ese día, y al final del evento electoral puedan cuadrar esas actas sin ningún tipo de problema. Así que hemos tomado todos los detalles disponibles en cuanto a la tecnología y en cuanto a las listas de resguardo, para que esa recreación de ese colegio electoral, en el caso de ser necesario en un escrutinio, lo podamos tener accesible. Sí, claro, la redundancia. Entonces, claro, para no ser repetitivos, les sumo entonces acá el tema de la energía. La presidenta nos ha dicho que ya sea con generadores de la Comisión Estatal de Elecciones o de las mismas escuelas o de los alcaldes o de las comunidades, todos los centros de votación tienen generador. ¿Ustedes pueden confirmar eso? Bueno, lo que pasa es que yo te hablaba de la falta de transparencia en las discusiones que hemos tenido en este año en la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Cómo es que por lo menos yo me entero, y yo creo los otros comisionados, de que hay un problema en 28 centros de votación con la luz? Por Luma, que yo no confío en Luma, por Luma yo me entero, una conferencia de prensa que ellos hicieron hace, yo creo que más de un mes, quizás semanas, de que hay 28 centros de votación que hay problemas. Cuando tuvimos una reunión en la Comisión Estatal de Elecciones, posterior a eso, discutimos ese tema. Se le plantea a la presidenta, pero ¿por qué nosotros no tenemos esa información? No, yo he tenido una serie de reuniones con Luma, y sí, son 28 que tengo entendido que son parecidos a los de las primarias. Entonces, parece que hubo una reunión posterior, bajó a 26 esa cantidad. Ese día que la presidenta nos señala que hay 26, yo le señalo, presidenta, acabo de leer que la UPR de Río Piedras señalan que desde 20 y pico de octubre hasta el 6 de noviembre, esa es la noticia original, iban a estar trabajando Luma y no iba a luz en la UPR de Río Piedras. Le digo, presidenta, 6 de noviembre es el día después de las elecciones. Ah, sí, estamos atendiendo ese asunto. ¿Qué pasa? Que hay un centro de votación en UHS, en la High de la Universidad de Puerto Rico. Posterior a esa información, la administración de la UPR menciona que van a concluir los trabajos al mediodía el 4 de noviembre, día antes de las elecciones. Le mencionó a la presidenta,
hay que tener un plan B, un generador. Eso todavía está en discusión. Anoche le pedí a la presidenta, el update de esta información, cuántos son los centros de votación, cuáles son, porque todos los comisionados necesitamos informarle a nuestros coordinadores y funcionarios de colegio dónde no va a haber luz y cuál es el plan B. Así que ya ahorita tenemos una reunión de comisión, yo espero que allí se nos brinde una información adicional de cuáles específicamente son los centros. Yo creo que en la UHS de Río Piedras debe haber un generador desde ya. Ya. ¿Cómo usted lo ve en tema de tecnología, energía? Sí, mira, no tengo mucho más que añadir de lo que han dicho, ¿verdad? Ya los demás comisionados. Es un aspecto de preocupación, ¿verdad? Real, el aspecto de la energía eléctrica. Nosotros esperamos que haya los resguardos para poder atenderlo, pero es una situación que no quisiéramos podernos enfrentar y que hay que tener los planes alternativos para enfrentarlo. La información se le ha solicitado, ¿verdad?, a la presidencia. Esperamos que lo podamos discutir previo al día de la elección y que se puedan atender los asuntos de manera que no haya mayores contratiempos, sabiendo que las máquinas, pues, no todas, ¿verdad?, tienen baterías para continuar, esas baterías alternativas. Las máquinas más o menos pueden correr alrededor de 3 horas sin energía eléctrica con las baterías que tienen puestas, pero no hay batería suficiente para todas las máquinas en Puerto Rico para suplirlas, ¿no? Una segunda batería. Así que en ese sentido es imperativo que nosotros podamos tener esos planes alternos si hay algún tipo de problema con energía eléctrica mayor. ¿Ustedes estiman que a las 5 de la tarde todos los colegios cierren o por este mismo tema de las máquinas, de problemas de energía que puedan suceder, se extienda el proceso de votación? Puede haber una probabilidad, ¿verdad?, de que algunos colegios ya a las 5 pues puedan cerrar y cuadrar y transmitir un resultado, pero no necesariamente ahora por las situaciones de la luz o de las máquinas se va a extender. Esto siempre ha pasado. Importante que el elector sepa que usted, si llega antes de las 5 de la tarde y hay fila, a usted se le va a dar una tarjeta y se le va a permitir votar. Ningún centro de votación puede cerrar a las 5 si tiene electores que llegaron a tiempo en fila. Y eso es bien importante que el elector lo tenga claro. Todos los electores tienen que ser atendidos. Recuerdo que en 2020 tuvimos la discusión a eso de las 3 de la tarde. Había unas filas largas en algunos centros de votación. Tuvimos que atender el asunto. En aquel momento se determinó no extender el periodo, sino mantenerlo a las 5 de la tarde. Y como dice Carla, se le garantizó a todos aquellos que estaban en fila al momento de las 5 de la tarde que pudiesen votar, y así se hizo al final del día. Así que, ¿verdad?, siempre hay esa evaluación que hace la comisión en la tarde de las elecciones, viendo el todo de lo que está sucediendo en Puerto Rico, y si hay que tomar alguna decisión en ese momento se tomará, pero no en el momento, ante lo que vimos en el 2020 y lo que pensamos, ¿verdad?, que pueda suceder en estas elecciones, si todo corre bien, pues no debe haber una extensión de ese término. Nos decía el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, que no está aquí hoy, pero que por el tapón que hay con el voto adelantado, cuando comiencen a darse resultados esa tarde, si no se han contado esos otros votos, ningún candidato va a poder reclamar victoria o conceder derrota si la diferencia es como de 30,000, 40,000 votos. Voy a contestar las dos. Ajá. Que sepan las personas que nos están escuchando lo siguiente: a las 5 de la tarde, el martes, los resultados que van a llegar es contrario a lo que dice Aníbal Vega Borges. La inmensa mayoría va a ser del voto adelantado contado en estos días, no va a ser de los colegios. Sí que le pido a la ciudadanía mucha paciencia, porque va a faltar muchos resultados por llegar del día de las elecciones generales. Y lo menciono también por los funcionarios de colegio. Funcionarios de colegio tienen que asegurarse que estén hasta el final. Cuando mencionamos al final se atienden a todos los electores, se cierran las máquinas, se envían resultados, recibos, y hay que cumplir con esa labor, porque va a haber unas proyecciones quizás en televisión, en radio, que no son ciertas. Hay que esperar que lleguen todos los votos, y la inmensa mayoría de los puertorriqueños votan el día de las elecciones generales.
El porciento de voto adelantado, aunque ha aumentado en los últimos años, es mucho menor al que va a votar el día de las elecciones generales. Sí que hay que esperar que lleguen todos los resultados, pero difiero a Aníbal Vega Borges, porque una cosa son 155,000 votos a millones de votos el día de las elecciones generales. Y añadiendo un poco a eso, ¿verdad? Uno habla de quién va a ganar, cuándo vamos a tener los resultados. Puerto Rico no aguanta otra elección como la del 2020 o como fueron las recientes primarias. Aquí quien pierde, si las elecciones son un desastre, es el pueblo de Puerto Rico y es el sistema electoral de Puerto Rico. Puerto Rico vive una crisis democrática y no podemos permitir que algunos partidos en particular busquen entorpecer lo que son los procesos electorales. Aquí tiene que haber un resultado, sea ese día a las 5 de la tarde, ¿verdad? Que es lo que estamos todos aspirando a trabajar, un poco más tarde, pero ese resultado tiene que ser un resultado que no pase como las primarias, que hubo error, colegios en cero. Hay que asegurarse del proceso electoral previo a ese. Y volviendo al empoderamiento de esos electores y esa electora, ya se han hablado de que pueden haber filas, pueden haber tropiezos, falta de energía eléctrica, la lluvia, los tapones, ¿verdad? Ya lo dijo Bad Bunny en una canción, ¿verdad? No se olviden de la viejita de al lado. Son los electores que se tienen que cuidar unos a los otros, hacer las denuncias pertinentes y estar conscientes de que ese día nos tenemos que apoyar mutuamente como puertorriqueñas y puertorriqueños. Licenciada Anglero, quería decir algo y también le añado la pregunta que a las 10 de la noche se supone que se dé ese resultado preliminar. Un resultado preliminar y en nosotros 5 está también el poner, ¿verdad?, de nuestra parte para que ese voto adelantado también sea debidamente tramitado en las máquinas para poder a las 5 de la tarde dar un botón, como yo hice en la primaria. No tuvimos ningún inconveniente. Claro, hay una cantidad mayor de votos adelantados, somos 5 partidos, tenemos que tener los funcionarios allí, ajustar en el proceso, porque si bien es cierto, a las 10 de la noche hay que dar un resultado preliminar, ese resultado preliminar tiene que ser lo más certero posible. Sábado y domingo se va a estar pasando en la máquina el voto domicilio, la totalidad. Se comienza sábado y aquella junta local que no haya terminado sábado concluye el día domingo, para que de esa misma forma nosotros poder garantizar que ese voto domicilio, cuando sea las 5 de la tarde, desde esas comisiones locales, se pueda transmitir ese resultado y se sume, ¿verdad?, a lo que ya está del voto adelantado, que nuestra expectativa es que debe estar un 80% ya debidamente pasado en las máquinas. Así que si hay que ajustar en el camino, tener horas adicionales, hay que hacerlo porque el país se merece una certeza. Claro. También. Bueno, el tiempo nos traiciona, pero una última turno al bate por allá. No, simplemente hacer un llamado también a todos los electores. De nuevo, no se rindan, vayan, voten el día 5 de noviembre y no nos inclinemos, ¿verdad? Sé que todo esto levanta pasiones y hay mucha pasión en estas elecciones. Pero Puerto Rico yo estoy seguro que va a dar una elección de democracia, de una elección de paz, ¿verdad? Una elección de poder confiar en el proceso electoral si seguimos los procesos como lo hemos estado llevando y levantando los procesos, y que podamos confiar que el 5 de noviembre vamos a poder llevar a cabo unas elecciones que el pueblo pues se siente orgulloso de ella. Bueno, y ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, lo importante es que salga a votar y mientras tanto esté conectado a todas nuestras plataformas digitales para la cobertura más completa en Destino 2024.